gustazo de recibir nuevamente aquí en el estudio a Pablo Mono Lombardi, un amigo de la casa. Bueno, ante todo hincha de Boca. Así es, hincha de Boca. ¿Cómo te va, Mono? Bien, muy bien, Lucas. Gracias por venir. A ver, ¿cómo presentarte? Un compañero del Sindicato de Canillitas de la CGT Regional Oeste. Cuando publicamos los documentos de la CGT Regional Oeste, son documentos que buscan ir a la raíz de los temas, de las discusiones. No son electoralistas, no son de coyuntura, sino que buscan discutir, bueno, ¿por qué llegamos a esta situación? ¿Por qué estamos como estamos? Eh, ¿Por qué estamos así, mono, en esta crisis? Hay que mirarla solamente desde la Argentina, hay que analizar un proceso más bien mundial del sistema capitalista. Es una discusión que se le esquiva muchas veces desde la dirigencia, que dice, bueno, no, ahora ganamos la elección y se termina Milei, ¿no? Lo empezamos a ganar a Milei. Ahora la pregunta ¿es Milei el problema o solamente es una consecuencia de un tema más profundo que está pasando? Buen día, Lucas. Bueno, saludo para toda la audiencia. Un placer estar acá en esta radio compañera que siempre frente a un ataque permanente y de censura de los pueblos y de las luchas populares, este medio siempre está en la calle defendiendo esa voz del pueblo, ¿no? Así que la verdad que primero una alegría estar acá en esta casa compañera, ¿no? Y bueno, sí, sin lugar a dudas que no tiene que ver solamente con lo que está pasando acá en la Argentina, ¿no? Ya el general decía siempre que para entender los problemas nacionales uno no tenía que encerrarse tranqueras adentro, sino poder ver Ujú. el mundo en el cual estamos insertados y el mundo que nos lo genera. Y de ahí, está claro, lo venimos planteando y hoy creo que empieza a estar a ojos vistas de todo el mundo, ¿no? Que Milei no es un tipo que tenemos acá, sino que Milei hoy es la expresión clara y concisa de los grandes grupos económicos concentrados a escala planetaria en un momento de concentración tal y de descomposición en su propia fagocitosa reproducción que tienen, Ujú. en donde hoy ese capitalismo que en algún momento se había mostrado como progresivo para el destino de la humanidad, muestra su verdadero rostro generando guerra, masacres, genocidios por todos lados en donde se le ocurra. Hay Entonces, algo que siempre planteas vos que no se puede dar marcha atrás en el reloj de la historia. no hay Entonces, así dudas. como existió el estado de bienestar y un capitalismo que integraba, ¿no? Por ejemplo, ese modo de producción fordista, Sí, donde que tenías fue un las fábricas de momento, miles y ¿no? miles. Fue un momento del capitalismo, pero ahora estamos en otro esquema. No, a ver, breve reconto, che, si fue la libre competencia la que engendró el monopolio. Monopolio que ya a fines del siglo XIX, 1880, 1900, ya estaban conformados. Y el Ujú. monopolio no hace más que negar esa libre competencia. Entonces, de ahí para acá, lo que fue es toda descomposición. El estado de bienestar no fue más que una política consciente de una clase para frenar el avance de las luchas del proletariado y los trabajadores en el mundo. Luego de la primera revolución obrera del 17, Ujú. es decir, el capitalismo se da una política de intentar incorporar a un sector de la población que en ninguna de las leyes la reproducción del capital en términos económicos manda que eso tenga que ocurrir, sino que es una decisión política de incorporar a un sector de la clase trabajadora mundial, luego de las dos segundas guerras, ¿no? Es decir, la primera y la segunda, para frenar justamente ese proceso. Proceso que estalla en el 70, cuando cae, es decir, el patrón oro y después de la caída de Bretton Woods de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es el consenso de Washington? ¿Qué son las políticas neoliberales? Golpe de Estado en Chile y golpe de Estado para todos los pueblos del mundo. Es decir, muestra su verdadero rostro. Hoy hay que entender que lo que está pasando en el mundo es más allá de lo que se ve como proceso de desindustrialización, Ujú. que uno en términos políticos muchas veces se plantea, porque lo que uno ve es esto que Axel muy bien viene planteando, ¿no? Es decir, el exterminio de la industria nacional, en verdad guarda absoluta relación con el grado de socialización extrema que alcanzó la producción a nivel mundial, en donde hoy el mundo está en condiciones de resolver el conjunto de las problemáticas que viene enfrentando la humanidad, donde todos se producen cadenas de valores globales cada vez más rápido en menos tiempo, y eso choca directamente con el carácter privado de esa apropiación, en donde mientras por un lado todo es más social, esa producción es más social, requiere mayor cooperación, requeriría mayor cooperación, el carácter de la producción es cada vez más privado, y eso es lo que está chocando en todo el mundo. Que acá las cosas se producen en menos tiempo. Tal cual, entonces, por un lado tenés condiciones óptimas porque aparece el problema de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, como un problema en sí mismo.
¿Quién está en contra de que la inteligencia artificial sirva para que un compañero en la metalurgia no esté expuesto a un horno de 500 grados y le revienta las vísceras? O que nosotros podamos estar operando en un pueblito olvidado o recóndito a través de lo que hoy la tecnología nos permite. El problema es un problema de propiedad, es decir, en función de qué está ese desarrollo científico-tecnológico. Y eso es lo que está explotando en el mundo. O recién lo que comentaba Esteban, ¿no? De Spotify, vos decís, la plataforma es fantástica, ¿no? Que puedas escuchar toda la música, el tema es quién maneja la propiedad de... Sí. Claro, ese grado de desarrollo, ¿qué requiere? Ponerlo común. Y si hay algo que hizo el capitalismo desde su primera acumulación originaria, fue destruir comunidad. Esas relaciones que construye el hombre con la naturaleza de forma histórica para resolver los problemas cotidianos, comer, vestirnos y algunas cosas más, en la forma en que nos relacionábamos con la naturaleza definía la relación después que tenemos entre los hombres y las mujeres. Si esa relación con la naturaleza es privada, extractivista, desenfrenada, en búsqueda de la valorización del capital en sí mismo, y no del desarrollo de la humanidad en un equilibrio con el único planeta que tenemos para vivir, que es este. Es decir, imagínense que el grado de producción y de racionalización de la producción alcanzado, es decir, el nivel de extractivismo y de destrucción de esa naturaleza, es el reflejo mismo que estamos viendo hoy en las sociedades. Entonces no hay duda que hoy Milei, cuando ataca el Garrahan, cuando deja a nuestros pibes sin morfar, es decir, no es más que esa política absolutamente genocida que hoy está aplicando el imperio, matando poblaciones enteras civiles en Palestina. Terminaron de bombardear ayer hasta la última parroquia que tenía un cura argentino, ¿no? en Gaza. Es decir, esa política que no puede ofrecer más que guerra y genocidio y destrucción de la naturaleza a la humanidad. Frente a eso nosotros tenemos que discutir entonces, y desde ahí, ¿cómo es que se llevó a Milei? Una sobre lo internacional. ¿Qué representa en este mundo donde está la guerra, por un lado, que promueve permanentemente el bloque occidental, la OTAN, y el BRICS? Por ejemplo, hubo una cumbre en Brasil hace 10 días donde se discutieron otras cosas, ¿no? Y donde los chinos, porque es un debate que está permanentemente, bueno, ¿qué propone China para el mundo? Bueno, guerra al menos no proponen. China propone ganar, una relación de correspondencia. Y eso lo tiene porque entiende, que esa relación de correspondencia tiene que ver con cómo tiene que ser, es decir, esa producción donde nosotros tenemos que estar al frente del desarrollo científico-tecnológico, puesto en función de garantizar la vida humana. Ahora, en China, si hay algo que nunca se dice en los grandes análisis, es que en China hubo una revolución conducida por el proletariado, por el movimiento obrero chino. Y que derrotaron al imperialismo británico. Y derrotaron a su oligarquía. En donde en función de tomar las riendas del Estado, pero en verdad de ponerse al frente del desarrollo de las fuerzas productivas, centralmente con el cambio radical que se da a partir del 70, ¿no? de la salida de Mao y de las reformas de Deng, lo que empiezan, y montado en una decisión que había planteado Mao, que era que la mejor forma de conducir una tendencia era ponerse al frente, ellos toman la decisión justamente de poner toda su energía y de poner todo su desarrollo nacional en función del control de esas fuerzas, al servicio de la humanidad. Entonces, y eso es lo que hoy estamos viendo. Porque no, si se habla del BRIC, se habla de los países del tercer mundo, ¿no? Es decir, del sur global, y se omite el sujeto que está al frente de eso. Y es la clase trabajadora. Son los trabajadores de esos pueblos los que hoy están garantizando ese contrapeso mundial. Porque quien conduce los BRIC es China. Con la experiencia de la clase obrera en la Unión Soviética, hoy en la Federación Rusa, con la lucha que viene dando el pueblo iraní a partir de la Revolución del 79, con el papel que juega Venezuela y Cuba como faro en América Latina, en donde acá, es decir, si uno hace un análisis claro con respecto a con qué está chocando hoy la sociedad a escala planetaria, es que esa competencia que nos trajo hasta acá y ese carácter privado de la reproducción, es decir, el desarrollo de las fuerzas productivas, choca. Y que lo que hace falta es ponerlo común. Y eso es lo que se está planteando de los BRIC. Por eso nosotros tenemos que poder entender cómo entronca eso con nuestra propia historia. Porque ese proceso de expansión del capitalismo de hace 4 siglos atrás, en todos lados tuvo un común denominador. La guerra de policía contra el gaucho, la guerra del opio en China, siempre tuvieron que destruir las fuerzas populares y destruir la comunidad preexistente. Claro. Y todo el tiempo se desarrollan sobre la base de destruir comunidad. Por eso lo que planteaba recién el compañero, ¿qué es el problema de las nuevas tecnologías? ¿Cuál es el problema de los celulares? La tecnología tiene ideología, es decir, la tecnología responde a un interés de clase.
Si uno no puede poner en discusión, es decir, a dónde, es decir, bajo qué intereses de clase podemos pensar el desarrollo de una sociedad en donde responda a los principios históricos de nuestro pueblo, que es la comunidad organizada, que es que nadie se puede realizar en una comunidad que no se realiza. Es decir, desde ahí nosotros tenemos que poder analizar, no solamente que es Milei como expresión de este capitalismo en crisis, de la pérdida hegemónica de ese imperio, ¿no? Que no es la más que la descomposición misma de las relaciones mercantil capitalistas en su momento financiero, donde todas las expresiones que se vienen dando, ¿no? Y que distintos intelectuales vienen dándole vuelta, se definen en ese momento, de hecho, que es el imperialismo fase superior y última del capitalismo, es decir, en donde se define que esas relaciones, en el grado de desarrollo que alcanzaron, no solamente destruyen a la naturaleza, sino que destruyen también al ser humano. Las únicas dos fuentes de riqueza con que contamos en este mundo. Entonces, desde esa irracionalidad que te plantean las relaciones mercantiles capitalistas, nosotros, por un lado, tenemos que analizar en qué momento está eso, y expresión de qué es Milei. Donde está claro que Milei no viene a expresar lo que intentó expresar Macri en su gobierno. No es el gobierno del círculo rojo, no es el gobierno de la sociedad rural, no es el gobierno de los que nos derrotaron a los indios y a los gauchos y constituyeron este Estado-nación que dominaron hasta ahora. Son los grupos económicos concentrados de escala planetaria, claro. ese JP Morgan, es BlackRock, que hoy no pueden ofrecer más que descomposición. Esa es la crisis de los estados-naciones. Bueno, esto lo vemos en la rural, ¿no? Por ejemplo, cuando en la mesa de enlace aparecen muy dóciles, muy subordinados los dirigentes que están perdiendo. Está perdiendo. Hoy la sociedad rural no está controlando ni siquiera el 30% de las tierras cultivables del país. Y acá radica también su enorme debilidad. En esto radica, es decir, la incapacidad que tienen ellos hacia adelante de ofrecer un futuro próspero para la humanidad. ¿Con qué no pueden construir fuerza social? Así como en el 70 fueron capaces de incorporar a todo un sector de ese círculo rojo, que son los Techín, que son los Manieto, ¿no? Que son los que hoy intentan generar y disputar con el gobierno cuota de rentabilidad, es decir, hoy están afuera. Pero eso no es lo que está pasando acá. Cuando se analiza la situación en Medio Oriente y la crisis con la corona arábica, no tiene que ver con que ahora la corona arábica está pensando en subordinarse al Partido Comunista Chino, sino que toma conciencia que bajo las relaciones mercantiles, que bajo las relaciones de explotación que hoy está imponiendo el capital financiero a escala global, no tiene ninguna salida para los pueblos. Y tenés el ejemplo en Siria, tenés el ejemplo en Libia, tenés el ejemplo en Afganistán, pero tenemos el ejemplo en América Latina. ¿Qué hicieron en Perú? ¿Qué están haciendo en Ecuador? ¿Qué están haciendo con respecto a lo de Panamá, El Salvador? Los golpes de Estado que le intentaron infligir a Venezuela. Claro, la caotización, ¿no? Es la cotización. Esas relaciones, es decir, que te plantean hoy. Grandes centros de poder concentrados, un desarrollo científico, tecnológico en función de una apropiación cada vez más chica, en donde quedan poblaciones enteras por fuera. Esos son los zombies. Estamos hablando con Pablo Mono Lombardi, compañero de la CGT Regional Oeste. Yo creo que es la gran pregunta hoy en la Argentina. Cuando hoy poníamos el audio de Tati Almeida que decía, Milei está cada vez más solo y más loco. Vemos a una Villarruel que se le empieza a parar de manos, que podría ser, una muestra de acá quiero ser parte de la transición. Los gobernadores que le votaron en contra en el Senado, sabemos que se van armando, los Nacho Torres, los Yarlora, los Puyaro, como para decir, bueno, vayamos pensando cómo continúa todo esto, y si se acelera la crisis, que todos saben que vamos a una crisis, bueno, ¿cómo se sale? Si se gestiona la crisis, que es lo que pareciera que va a pasar, pero si vamos, yo pensaba el otro día, y lo charlamos con algunos compañeros, vamos a un esquema más parecido al de Perú, como planteó Caputo, nos parecemos a Perú, que es una caotización permanente donde pueden haber, no sé, 20 presidentes en 15 años, qué sé yo. Perú más o menos es eso, o vamos a una normalización donde volvamos a tener a alguien que no nos putee todos los días, digamos, ¿no? Por redes sociales. Mira, pareciera estar ese debate en las dirigencias, ¿no? Está ese debate porque hay que retomar a esta situación que venimos analizando, es decir, ellos no pueden construir fuerza social, no hay bases materiales en las cuales ellos le puedan ofrecer a las distintas capas que les jugaron como gendarmes mundiales de la imposición de su expansión siglos atrás, es decir, hoy los tienen que cagar a todos.
hoy no entran en el reparto. Eso es que va a la sociedad rural y les dice, no vamos a bajar las retenciones. Eso es que a Macri le dice, ustedes van a quedar afuera. Eso es que intentan, es decir, llevan a ese círculo rojo que en su momento intentó interferir en distintas ramas de la producción global, es decir, a un grado de primarización total, de financiarización, donde lo que le dicen a la sociedad rural y a Paolo Roca es, che, no es rentable lo que ustedes están haciendo, porque en la competencia mundial no pueden entrar, es decir, pásense a la timba financiera. Ese proceso de primarización no es más que el avance de ese capital concentrado acá en la planetaria en todos lados. Frente a eso, todos esos sectores van a empezar a enfrentarse. Si los que quedamos afuera no somos solo los trabajadores, también son todas esas capas, esas burguesías nacionales que hoy no entran en el reparto, imagínate decir lo que le depara al resto del pueblo. Por eso sistemáticamente atacan esa comunidad. Por eso sistemáticamente ellos tienen que destruir, es decir, las relaciones básicas, esenciales que fuimos construyendo, porque lo único que te pueden ofrecer es esto. En ese sentido, hoy los Yarlora, los Puyaros, no tienen ninguna posibilidad de entrar. Ellos intentaron desde la reforma del 94 para acá, basada en una constitución que tenemos que poner en cuestión y hoy está absolutamente cuestionada en la realidad, que dice que las provincias anteceden a la nación. Sí. ¿Me querés decir cómo hace? Si hoy los países son un colador, no pueden competir con los grandes grupos económicos concentrados, ¿cómo hace una provincia para defender sus recursos estratégicos en esa negociación? No, yo lo que estoy viendo es que los gobernadores están yendo a Estados Unidos para pedir deuda, para hacer obra pública, para alimentar el extractivismo. Y que los no se quedan con nada. Y no se quedan con nada, los arrasan. Porque no es como nosotros siempre decimos, no es como hicieron con Roca el Tucumano, que lo ofrecieron, es decir, con esos hacendados que derrotaron el proyecto confederal de Rosas, los incorporaron como oligarquía y le intentaron ofrecer un proyecto de nación. Sí. Es decir, hoy no hay lugar para eso, no hay tiempo de trabajo que los pueda reproducir. Entonces, frente a ese proceso expulsivo y expropiatorio masivo que se viene desarrollando, todos esos sectores quedan afuera. Ahora está claro que en esa disputa por las partes no hay ninguna posibilidad para nosotros, porque también hay algo que dice nuestra Constitución que está agotado, que dice que los pueblos se expresan solamente a través de sus representantes. Esa democracia. Eso está en crisis. Absolutamente. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Hay un documento que ustedes... Está absolutamente estallada. Entonces, ¿nosotros qué planteamos? Frente a esa política de extranjerización, de saqueo, de primarización, no hay duda la tarea que tenemos por delante con respecto a la necesidad de la industrialización del país. Y el gran debate es, ¿en manos de quién tiene que estar? Porque no hay duda que los trabajadores nos enfrentamos a ese plan de saqueo. El problema que también nosotros tenemos que poder discutir es con qué estrategia nos estamos enfrentando. Porque si hay algo que está también en crisis, no solamente si está en crisis el sistema global, entonces están en crisis los Estados-naciones, están en crisis el conjunto de las instituciones que ellos mismos crearon. También está en crisis la estrategia sindical que nos fuimos dando los trabajadores de querer, en los marcos sistémicos, garantizar el beneficio de nuestros afiliados, en donde casi que llegamos a un momento esquizofrénico, donde nuestra doctrina plantea que primero está lo común, que no hay salida si no hay una sociedad que se realiza, no hay posibilidad de un desarrollo individual, pero después nuestra organización está basada en la defensa de un interés corporativo profesional. Claro. Donde esa lucha sindical, donde ese punto máximo que tenía la huelga general, que era el momento en donde todos los trabajadores de todas las ramas nos juntábamos y enfrentábamos a todos los patrones de todas las ramas, era un momento extraordinario. Ese momento extraordinario hoy tiene que ser el punto de partida. Porque el problema no es que te ocupen la Patagonia, Lucas. Nos están ocupando el conurbano. Perdimos la defensa de lo común. Ese proceso de primarización es que esta sociedad tiene que estar absolutamente narcotizada. Eso es el fentanilo como moneda corriente para la población norteamericana, que está estallada, pero también para el conjunto de los pueblos latinoamericanos y del sur global. Entonces, frente a lo dicen respecto al conurbano. Lo dicen claritamente. Ellos plantean el tema de cerrar las fábricas, narcotizarte todo el conurbano como para cautizarte. Porque hoy atacan, y así controlarte. Es decir, ¿por qué el ataque, no solamente a Cristina, por qué es el ataque a Axel? ¿Cuáles son las bases materiales? Porque si el plan es la destrucción del sistema industrial, es el exterminio de la industria nacional, es decir, entendamos el papel que juega el conurbano bonaerense. El 50% de la producción industrial nacional se hace en el conurbano bonaerense, Lucas.
Y yo digo que Y es te abren las mentira ese número, que importaciones, es más. te abren Porque las el importaciones, 13 ¿qué haces con las el importaciones? 13% que Sí. canta de Producto Bruto Industrial la Ciudad de Buenos Aires lo hacemos los laburantes del conurbano. Ujú. Somos los que vamos, le entregamos los diarios, le limpiamos la basura, le producimos las cosas que producimos y nos volvemos después de cruzando la General Paz con un mísero salario y después no te dejan ni siquiera atenderte en los hospitales que hoy están tirando el tacho. Entonces, frente a eso, es decir, ese ataque sistemático que hoy está sufriendo la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con que tienen que atacar al movimiento obrero, tienen que atacar a la clase trabajadora, que siempre fue vanguardia en la resistencia frente a eso, y que hoy no alcanza solamente con resistencia. Porque esos trabajadores que hoy estamos en el conurbano somos los cabecitas negras que expulsados del campo a partir de la década del 30 parimos al peronismo. Somos los que resistimos a la dictadura, somos los que enfrentamos los 90, somos quien garantizamos el sustento nacional. Y en ese conurbano, Lucas, estamos los cordobeses, los chaqueños, los santiagueños y también estamos los venezolanos, los colombianos, los uruguayos. Hay una identidad nacional en ese conurbano, hay una identidad latinoamericana, hay una identidad de clase, que no la puede juntar el intendentismo, que no se puede juntar en función de las instituciones que hoy han sido, es decir, una bancarrota para la resolución de los problemas cotidianos del pueblo. Hay una identidad de clase que tiene que construir una unidad nacional. Desde ese conurbano bonaerense, Lucas, tiene que salir la fuerza, y en todos los conurbanos del resto del país, tenemos que ser capaces de construir una estrategia que ya no solamente pelee por una reivindicación inmediata, sino que se ponga en el centro de la discusión sobre cómo somos capaces nosotros de ponernos al frente de esa producción nacional, que hoy es regional, de piso y mundial, en vinculación con los BRIC y con los países del tercer mundo que vienen peleando. Ahora, para eso hace falta una profunda reflexión. ¿Por qué, Lucas? Porque vuelvo con esto. Está bárbaro que denunciemos la extranjerización y el saqueo sobre el litio, la ocupación de la Patagonia. Pero hay que entender que esa primarización, es decir, y esas privatizaciones que sufrimos en los 90, también privatizaron nuestra vida. Porque mientras nosotros nuestros viejos hicieron las escuelas en nuestros barrios, hicieron la salita en nuestros barrios, cuando los laburantes en la década ganada tuvimos mango en el bolsillo, en vez de ir a resolver el problema de la escuela pública y de lo común que teníamos en el barrio, mandaron a los pibes a la escuela privada. Y acá no estamos haciendo una discusión o una denuncia en términos individual, sino hay que entender que si los trabajadores no defendemos lo común, ¿en manos de quién carajo estamos dejando eso? Y se multiplicaron las rejas en los barrios. Que si nosotros, frente a que habíamos hecho la salita para garantizar que no haya ningún pibe que se nos muera en el barrio y que haya una atención primaria para nuestras pibas y para nuestros ancianos, es decir, después fuimos y como teníamos un mango nos preocupamos solo por la obra social y la prepaga y dejamos de hacernos cargo de la salud en lo común, ¿en quién carajo estuvimos dejando? Entonces hay una discusión profunda al interior de la clase trabajadora que tiene que ver, por un lado, con entender los límites de la estrategia sindical en un momento de globalización y de concentración económica como el que estamos viviendo. Por otro lado, la necesidad de retomar los ámbitos comunes. Y tercero, el papel activo que tenemos que tener los trabajadores del conurbano bonaerense en función, por un lado, de la denuncia sistemática hacia el enemigo común que hoy estamos teniendo, construyendo esa unidad barrio por barrio, plaza por plaza, casa por casa, en donde no puede haber un barrio del conurbano bonaerense, donde encima electoralmente hemos derrotado a Milei, que ya no alcanza solamente con la resistencia, con oponernos, que vamos a tener que discutir profundamente, es decir, cuál es el tipo de sociedad que queremos, cómo tiene que funcionar esos barrios. Porque la bronca contra Milei crece, pero eso no decanta inmediatamente en la vuelta de los 6 millones de votos que perdimos nosotros allá en las elecciones del 2003. ¿No? Y es una crisis que pareciera no tener piso, porque de hecho para la elección del 7 de septiembre es posible que gran parte de la población de la provincia de Buenos Aires no vaya a las urnas. Es algo que ya se está previendo, ¿no? Por eso nosotros creemos que tenemos que salir a discutir casa por casa, porque no hay dudas que este sistema institucional está caduco, pero tenemos que ir a discutir. Y ustedes desde el CGT Regional Oeste van a hacer una campaña nosotros propia. Venimos haciendo sistemáticamente, y lo vamos a profundizar en estas 8 o 7 semanas que nos quedan, en una discusión sistemática, casa por casa, en cada uno de los barrios obreros de todo el conurbano bonaerense, donde tenemos que ir a discutir no solamente las mentiras de Milei, sino cuáles son nuestras verdades. Porque nosotros tenemos que ir a interpelar a los compañeros, que están descreídos de este sistema institucional que nos trajo hasta acá, pero que también hay que poder convocarlos a recuperar esa historia de participación, de lucha y de protagonismo que supimos tener, que fue sobre la base de donde nosotros pudimos construir los mejores años de esta patria. Pero sin esa interpelación y sin esa apuesta de lo común primero,
en donde defendamos los intereses del conjunto y no seguir expandiendo, es decir, la defensa corporativa en tanto orga política o sindical, es decir, no hay ninguna posibilidad de que si de esa tendencia se quiebre. Va a ser una campaña a favor de Fuerza Patria, ¿no? Para recordar. Sí, Ahora bien, ¿cómo analizás? En este último tramo quiero preguntarte, porque estamos en un contexto de cierre de listas, de mucho internismo, mucho electoralismo en la dirigencia, ¿no? Que no se pone en común y que de hecho lo que se va, o por lo menos se plasma en Fuerza Patria, es el Frente de Todos, con un cambio de nombre. Y a la vez también con que la CGT está con un debate interno y va a también tener elecciones este año, porque, bueno, después también los representantes están y las instituciones discuten, ¿no? Por ejemplo, la legislatura provincial se juntó muy poco. Y cuando se juntó fue para los cargos, la reelección indefinida, que al final no sale porque, bueno, no se juntaron esta semana. Y uno dice, che, pero ¿qué están pensando estos muchachos? Mira, Luca. ¿Están pensando en salvarse ellos como dirigencia política? ¿No ven la crisis? Mira, no hay duda que Milei es resultado. Es decir, si uno rasca, y esto lo vemos, vos sabés, del trabajo sistemático, y cuando digo sistemático, metódico, que tenemos que recuperar también en la acción política, ¿no? Es decir, las fuerzas populares, ¿no? Si no hay posibilidad de pensar un desarrollo hacia adelante que no sea científico y racional en un mundo absolutamente racionalizado. Ahora, esa razón tiene que estar en función de ponerlo común. Si uno rasca en los móviles de cuál fue el voto a Milei, más allá, es decir, de la forma en que aparece como manifestación, el agotamiento, la motosierra, Sí. el móvil en todos es la búsqueda de una salida disruptiva. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una conciencia plena en el pueblo argentino que tiene una historia de lucha fenomenal, que hace falta una salida disruptiva. Que bajo el Estado, que todavía sigue estando dominado por esa estructura oligárquica de la Constitución de 1853, que pudimos perforar en una cantidad de momentos históricos, como fue centralmente del 45 al 55, donde no fue un plan de sustitución de importaciones lo que hizo el peronismo, fue un plan de industrialización autocentrado, donde discutíamos claramente que la producción de las materias primas tenían que estar al servicio de las ciudades nuestras y en función del bienestar del conjunto de la patria. Sin esa propuesta, es decir, no va a haber, es decir, contención, porque hay un pueblo que está consciente que no se trata de emparchar, que nosotros, Luca, como generación lo planteamos siempre, fuimos quienes parimos al 2001, Sí. somos los hijos de los viejos que se cagaron de hambre, que se quedaron sin laburo en los 90, es decir, peleamos, dimos esa batalla, construimos un 2001 que quebró el orden neoliberal en este país. Fuimos quienes parimos a Néstor y a Cristina, los mejores 12 años sin duda de la vuelta democrática hasta acá, pero hay que entender que las reivindicaciones que nosotros teníamos en ese 2001, como muchos se transformaron en políticas de gobierno, pero no negamos las causas que parieron en el 2001. No pudimos frenar el proceso de concentración económica, es decir, en el cual Y el plan Martínez de Oz, por ejemplo. Y el plan Martínez de Oz. Y hoy, si nosotros no discutimos con claridad, ¿cómo carajo vamos a producir los alimentos que necesita nuestro pueblo? ¿Cómo vamos a producir los medicamentos que necesita nuestro pueblo? ¿Cómo vamos a producir los servicios? ¿Qué comunicación hace falta? ¿Qué información? ¿Qué salud para nuestro pueblo? Y los trabajadores no nos ponemos al frente de eso. Y los trabajadores en tanto clase, en tanto, es decir, sujetos que cuando peleamos ponemos solamente lo común, porque no hay forma de realizarnos si no es en esa comunidad. Toda esa es una discusión con el kirchnerismo respecto de la reconstrucción de la burguesía nacional, cosa que planteó Néstor. Eso quedó absolutamente estallado. Bueno, eso quedó absolutamente estallado. Y hay que entender. Lo vemos en personajes como Spolsky, Cristóbal López, y ahí podemos hacer un listado, pero ¿no? Que si nosotros fuésemos capaces de hacer un análisis histórico concreto, esto lo veríamos. Nosotros decimos, sin querer ofender a nadie, que la burguesía nacional es como el Arca de Noé. Todos hablan, pero no hay registro histórico que hayan jugado alguna vez un papel progresivo para el pueblo. Porque primero que fueron paridos por esa misma oligarquía, que en la década del 30 se dio una política sí de sustitución frente al imperio norteamericano, que ya no le iba a comprar las materias primas porque era un productor que superaba la capacidad nacional. Pero que nosotros en el 45 sí lo pusimos en quiebre. Y esa burguesía nacional que tiene pie de barro, porque fue parida por la oligarquía, es decir, cada vez que se generó un proyecto nacional y popular que puso un freno al ingreso de importación y le puso un freno a los capitales extranjeros en defensa de la industria nacional, engordaron y al crecer en escala se reproducen como se reproduce la misma lógica del capital. Cuando crecieron en escala
intentaron atentar y atentaron directamente contra el problema del costo laboral, en función de querer seguir teniendo niveles de rentabilidad que le permita competir a la escala planetaria. No puede ser la competencia lo que guíe el destino de nuestra patria, Luca. No pueden ser esos sectores que en su desarrollo no hacen más que responder a la lógica del capital de la valorización en sí misma. No le podemos pedir conciencia nacional a un sector que tiene una lógica de reproducción, en la cual encima, si no la cumplen, sucumben como tales. Por eso esto es una interpelación clara que tenemos que hacer los trabajadores, y nosotros como regional de CGT, en un diálogo permanente con los compañeros de las otras regionales de todo el conurbano y a nivel nacional, con los compañeros de la CTA y con los compañeros de UTEP, convocamos abiertamente a un papel protagónico de la clase trabajadora, no ya en la defensa de las reivindicaciones corporativas profesionales que han demostrado un límite objetivo y estructural en el mundo en el cual estamos, sino a definir esos grandes lineamientos que necesita tener hoy la patria en este país. La idea del programa, tal cual. Y que ese programa nace, es decir, no es un programa allá arriba donde nosotros repliquemos Huerta Grande, la falda CGT de los argentinos mientras seguimos teniendo una conducta corporativa. No podemos seguir pregonando programas históricos mientras nuestra organización sigue estando limitada a la defensa corporativa. La unidad de la clase trabajadora no puede ser un rejunte de dirigentes sindicales que estamos en esa mesa hasta que nuestro interés particular sigue estando en la agenda. Y que cuando mi interés particular veo que no es el primero en función del interés de otro gremio, yo me corro de ahí. Eso es lo que está estallado, eso es lo que la población se hartó. Hay una población que tiene conciencia de la necesidad de un cambio estructural, de un cambio disruptivo. Y ese cambio disruptivo, como fue a lo largo de la historia, si no viene de la mano de la clase trabajadora, y en este caso de la historia del pueblo argentino, con nuestro tronco en la gloriosa gesta que generamos a partir del peronismo como historia nacional y como movimiento histórico real de la clase trabajadora en la Argentina, no hay posibilidad de que esa fuerza y que esa lucha lleve al puerto que necesitamos. Gracias, Mono. Muchas Gracias por venir. Lucas. Bueno, una charla que me parece va a dejar varias reflexiones como para seguir compartiendo aquí en Punto de Partida.